Hola, si te gusta este contenido, dale like y suscríbete. Tu apoyo es clave y me ayudaría muchísimo. Boku no Hero. Invincible War. Armstrong Levy había conseguido su objetivo. Había logrado reclutar a diversos Marks malvados del multiverso que lo ayudarían con su venganza contra el Mark que lo venció, pero tenía que estar seguro de que esos invencibles le serían útiles. Estaba consciente de que la mayoría de esos Marks eran más débiles que el invencible de su dimensión. Por lo tanto, buscó un mundo donde la humanidad tuviera superhéroes para ver si los Marks serían medianamente útiles en su misión principal. Armstrong vería al ejército de invencibles que había reclutado para arruinar la vida del Mark Prime. Bien, Armstrong, dinos para qué nos necesitas, preguntó un Mark con capa amarilla y traje amarillo con negro. Eso es fácil, mi amigo. Sé que ustedes son los más malos de los malos, pero, ¿son poderosos? ¿Qué insinúas, Levy? Preguntó el Omnimark con el ceño fruncido. Todos ustedes son Marks Grayson, pero, no sé si son igual de poderosos que el Mark de mi dimensión. Va, somos poderosos, tu Mark terminará llorando cuando lleguemos a tu dimensión, sonrió macabramente el Mark con Mohawk. Tal vez, pero aún así necesito asegurarme, así que, digamos que esta es una especie de prueba, dijo el moreno con una sonrisa malvada mientras todos los Marks lo veían seriamente. Este no era el trato. Gritó furioso un Mark con el clásico traje amarillo con azul pero con el escudo Viltrumita en sus hombros. Lo sé, pero, antes de ir por mi Mark Grayson, necesito saber qué tan destructivos pueden llegar a ser. Por lo tanto, los mandaré a una dimensión diferente a que destruyan a sus héroes, si lo hacen, les daré incluso más dimensiones que conquistar, podrían considerar esta dimensión como su primera conquista dimensional, o incluso sería un paso más para ver a alguien que perdieron, sonrió con maldad el villano viendo de reojo a un Mark con máscara negra y lentillas azules. Todos se vieron entre sí, y el Mark siniestro sonrió macabramente. ¿Qué tan devastado lo quieres? Preguntó con tono malvado el de capa amarilla. Devasten todo, pero, no eliminen a la humanidad, en el caso de que mi Mark llegue a esa dimensión, digamos que será persona non grata, dijo con emoción contenida. La idea de que Mark sea odiado por el multiverso le encantaba. Nuevamente los invencibles se vieron, y los más malvados sonrieron con psicopatía. Los más serios solo dieron una leve sonrisa, y otros como el Mark enmascarado o el Mark sin máscara suspiraron pero asintiendo. Bien, aceptamos, dijo el Mark Viltrumita cruzando sus brazos con una mueca macabra. Bien, en una hora los mandaré a esa dimensión, mientras tanto, descansen, dijo Armstrong retirándose de la habitación, dejando solos a los 18 Marks, quienes se veían entre sí. Una hora después. Se veía a Armstrong abriendo un portal gigante donde se veía el planeta Tierra de esa dimensión. Bien, ustedes llegarán desde la atmósfera de la Tierra. Cuando considere que pasaron la prueba, los traeré de vuelta, tómense su tiempo, disfruten de su matanza, dijo Levy seriamente viendo a los invencibles. Todos los Marks asintieron, todos empezaron a flotar y finalmente, los invencibles volaron atravesando el portal. Los 18 invencibles estaban en el espacio, sin intenciones ni interés de apreciar la vista. Los Viltrumitas empezaron a volar entrando a la Tierra, todos con una seriedad aterradora, listos para devastar, asesinar y torturar a todos los que se interpusieran. Cada uno se fue volando a una dirección diferente, pero todos con la intención de devastar a todos los que se encontraran. Estados Unidos. El Target Invencible estaba volando llegando a Nueva York. Con una sonrisa, empezó a atravesar edificios, entre ellos el Empire State. Muchas personas murieron, ya sea debido a estar dentro de los edificios o por ser aplastadas por los escombros. No contento con eso, la variante de Mark Grayson entonces empezó a volar a tal velocidad que comenzó a atravesar a personas que tenían la desfortuna de pasar por el camino del Invencible. No importaba si eran hombres, mujeres, niños, bebés o animales. Todos eran víctimas del Invencible malvado. Fue entonces que Mark se detuvo viendo la gran devastación que había hecho en menos de 5 minutos, pero no pudo apreciar la vista al esquivar un ataque combinado de los héroes de la ciudad. ¿Quién eres? Gritó un héroe anónimo con furia. ¿Y cómo pudiste hacer algo así de cruel? Gritó una de las heroínas que los acompañaban. Espero que valgan la pena, dijo el Invencible apretando los puños. Rusia. El Mark prisionero ya había encontrado unos rivales. Unos héroes rusos se interpusieron en su camino. Saben, un poco de ejercicio después de estar encerrado por un año no me vendría mal, no me decepcionen, dijo fríamente el prisionero, pero al mismo tiempo con burla.
El prisionero Viltrumita esquivó un ataque de una heroína con poderes telequinéticos. Acto seguido, tomó del brazo al que parecía ser el líder del grupo, agarrándolo del cuello y apretándolo con tal fuerza que le destrozó la garganta. ¡No! Gritó otro héroe lanzándole un autobús gracias a su kir de magnetismo, pero siendo inútil, pues el prisionero sostuvo el auto lanzándolo contra una familia que intentaba escapar, asesinándolos. Japón. El Mohawk Mark estaba destrozando la prisión de tártaros con una sonrisa malvada. ¿Esta es una prisión en su mundo? Jajaja, rió el Mark con Mohawk antes de recibir un disparo de la ex-heroína Lady Nagant. Eso solo hizo sonreír psicópatamente al Invencible. No sé quién seas, pero viniste al lugar equivocado, dijo ella usando otro de sus mechones como balas. Oh, eso es mentira, nena, tú fuiste quien atacó al sujeto equivocado, dijo el Mohawk Mark lanzándose contra la ex-heroína, que apenas pudo esquivar el ataque de Invencible. Island. El Mark siniestro tenía un puño atravesado en un héroe que intentó detenerlo. En su mano tenía el corazón del desafortunado héroe. Fue entonces que sacó su mano del cuerpo del difunto. Fue entonces que vio a varios héroes y científicos armados con intenciones de atacarlo. ¿Quieren un poco? ¿Lo puedo compartir?, exclamó el Viltrumita sosteniendo el corazón del héroe con una sonrisa lunática. Londres. El Invencible sin gafas puso sus brazos en forma de cruz bloqueando un golpe de un héroe grandullón. «Venga, otro», gritó entusiasmado el psicópata. Fue entonces que notó como un héroe con un cuerpo menos robusto estaba dispuesto a atacarlo desde el cielo. El Mark solo lo tomó del brazo antes de azotarlo contra el suelo con fuerza, rompiéndole el brazo y escuchándose un horrible grito. «Ya cállate que me irritas», gritó el Invencible antes de lanzar al héroe con tal fuerza que el brazo del héroe se desprendió. «¡Qué asco, amigo! ¡Ah!», exclamó al sentir cómo el mismo héroe grandullón lo embistió. En la base de Armstrong. El villano veía con una sonrisa macabra cómo los Invencibles estaban luchando contra varios héroes en diferentes partes del planeta. Pronto ese mundo sería devastado por el poder de los Invencibles. Pronto, Mark, pronto nos veremos y. Todos te temerán, dijo el villano con una sonrisa malvada. Después de todo, la Invencible War había iniciado. Omnimark estaba volando por los cielos de Japón. Ya había devastado Tokio, Kioto, Osaka y muchas ciudades más. Estaba volando por Musutafu listo para devastarla, pero entonces vio algo parecido a un dragón volando hacia él. ¿Qué mierda?, dijo antes de ser embestido por la dragona, siendo tirado a las calles. El Mark con los colores de su padre se levantó sin ninguna dificultad, debido a que la embestida solo lo tumbó por ser tomado por sorpresa. Al alzar la mirada, vio a la dragona responsable del ataque, a un héroe con unas alas rojas y una heroína con orejas de conejo. «Tú te pareces a aquellos idiotas que han devastado diversas ciudades», dijo Aux seriamente viendo al de capa roja, quien cruzó los brazos. «¿Y? Supongo que ustedes quieren detenerme», dijo Omnimark con un tono serio y frío. «Te vamos a detener, pedazo de mierda», gritó Mirko con una sonrisa salvaje. A pesar de lo furiosa que estaba emocionada por la batalla. «Insultar no te hace cool, conejita», dijo Omnimark sonriendo prepotente. Acto seguido, a una velocidad increíble, Omnimark tomó del cuello a Aux para estrellarlo contra un edificio, agrietando la pared. Antes de matarlo con un fuerte puñetazo, el Viltrumita fue pateado por Mirko haciéndolo retroceder un poco, soltando al héroe número 2. Tengo que admitir que eso lo sentí. Ja, eso sí es cool, no rojito. Cálmate, Lola Bunny. Dije que lo sentí, pero no me dolió en lo absoluto, fue comparable a la mordida de una hormiga bebé, dijo Omnimark con una sonrisa confiada antes de dar un aplauso sumamente poderoso que mandó volando a los héroes hacia atrás. Aux fue el primero en incorporarse, lanzándole varias plumas al villano, pero este esquivó cada una de ellas. Incluso se tomó la molestia de evitar la trayectoria tomándola entre su dedo índice y medio. «Por favor, esto es patético», dijo mientras aplastaba la pluma haciéndola polvo solamente con su fuerza. La misma fuerza que fue capaz de asesinar a Omniman. Ryuku se abalanzó nuevamente contra el villano, pero este solo la volvió a esquivar para tomarla de la cola, y acto seguido lanzarla contra un edificio con tal fuerza que la estructura sucumbió por el impacto, haciendo que el edificio y múltiples escombros cayeran al suelo matando a diversas personas que no pudieron salvarse por el impacto. «Desgraciado», gritó Mirko lanzándose contra Omnimark, quien la volvió a esquivar y de paso la empujó con un poco de fuerza estrellándola contra una pared.
La atlética heroína se levantó rápidamente y dio un enorme salto con intenciones de impulsar su patada, pero sin darse cuenta, el de traje blanco con rojo voló contra ella tomándola de la pierna y entonces, crack, arc. Gritó la heroína al sentir cómo el villano le partía la pierna con tal fuerza que dejó los huesos expuestos. Pero para rematar, el Mark malvado entonces la lanzó contra el suelo creando un gran cráter. Patético, dijo fríamente el de capa roja antes de caer con gran fuerza sobre la cabeza de Mirko, dejando ahora solo una enorme mancha de sangre y muchos pedazos de cráneo y cerebro de lo que alguna vez fue una gran heroína. Aux vio esto con horror e intentó ir contra el invencible, pero entonces sintió como una mano lo atravesó y arrebató su corazón, literalmente. Omnimark sacó su mano del cuerpo del héroe número 2 con agresividad y frialdad, sosteniendo su corazón todavía latente. Este, con el ceño fruncido, apretó el corazón hasta hacerlo estallar. Omnimark decidió ir a acabar con la heroína dragón, así que flotó en su dirección, pero al llegar se encontró con una mujer de cabello rubio corto y una diadema con forma de alas en su cabeza y un vestido color carmesí sin vida, debido a que tenía una barra de metal atravesada en su abdomen. Seguramente su poder era transformarse en un dragón, bueno, dijo aburridamente el Omnimark, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz tan malvada que era imposible no reconocer. Oh, chicos, la voz de Sinister Mark se escuchó en el comunicador de todos los invencibles. Island. El Mark siniestro sostenía del cuello a una chica rubia de ojos azules y gafas rotas, mientras enfrente estaba un castaño en bata con la mirada aterrada. Estos eran Melissa y David Shield. Tengo información muy interesante, los héroes y villanos más fuertes están en Japón, un pajarito me lo acaba de decir, dijo el Mark más malvado de todos mientras apretaba más fuerte el cuello de la chica. Yo estoy en Japón, acabo de matar a 3 héroes de aquí, dijo el Omnimark. Yo estoy enfrentándome a una presa aquí también en Japón. Gritó el Mark con Mohawk. Yo ya acabé con Londres, quiero enfrentar a los villanos, esos siempre son más divertidos. Gritó el Mark sin gafas. Eso me da igual, dijo el Target Mark, quien tenía la cabeza de uno de los héroes que enfrentó. Igualmente, se escuchó la voz del Mark Viltrumita sin bigote. Todos los demás Marks no contestaron. Seguramente estaban muy ocupados conquistando parte del mundo. Bien, yo iré a Japón después de destrozar esta estúpida isla artificial, dijo Mark siniestro cortando la comunicación. Ya te dije lo que necesitabas, deja a mi hija. Gritó el científico con rabia y lágrimas. ¿En serio creíste esa estúpida mentira? Jajaja, qué patético, dijo el Mark de capa amarilla sonriendo con una burla retorcida mientras apretaba más el cuello de la chica, quien gritaba con mucho dolor. Basta. Papá. Fue el último grito de Melissa antes de sentir cómo su cabeza se desprendía de su cuello debido al gran agarre del Mark siniestro. No, bastardo. Gritó furioso el científico, pero sus gritos fueron callados al sentir la separación de la parte superior de su cuerpo con la parte inferior. El desgraciado lo había partido a la mitad con un movimiento. TCH, esta isla ya me aburrió, tengo una idea. Dijo el siniestro volando y metiéndose al mar, y acto seguido cargó la isla y la lanzó con gran fuerza sin importarle dónde cayera. El siniestro sonrió al ver una gran explosión a lo lejos. Estados Unidos. Target Invencible había acabado con los héroes que intentaron detenerlo. Su traje estaba lleno de sangre. Este solo bufó de molestia. Todos eran absurdamente débiles. ¡Ey, bastardo! Gritó una voz femenina llena de voluntad. El Target Invencible al voltear vio a una mujer musculosa con un traje patriótico y un antifaz rojo. Staran Stripe estaba aquí. Has ocasionado mucho caos y muerte en mi país y prometo que voy a acabar contigo. Gritó furiosa la heroína, pero su furia aumentó al ver la sonrisa burlona de Invencible. Mantén las cosas interesantes para mí, dijo el Invencible malvado antes de abalanzarse contra la heroína. Tártaros. Jajaja, ¿en serio crees que puedes vencerme? Rió divertido el Mohawk Mark mientras tomaba como escudo a un prisionero que recibió la bala de Lady Nagant. Cállate, bastardo. Gritó la ex heroína mientras seguía disparando. Lo que más la frustraba era saber que el desgraciado con peinado ridículo estaba jugando con ella. Pero entonces sintió como algo le tomaba el cuello. Vio a Mark, quien le sonreía de manera psicópata. Tienes un buen cuerpo, podría divertirme contigo, dijo el Mark malvado con una sonrisa pervertida antes de que la mujer le escupiera. Eso fue grosero, sonrió psicópata el Mark antes de apretar su cuello con fuerza hasta que, crack.
Cielos de Musutazu. Omnimark estaba con los brazos cruzados viendo la ciudad con frialdad. Después de matar a esos 3 héroes, decidió tomarse un momento, debido a que el siniestro le pidió que lo esperara, cosa que aceptó un poco a regañadientes. El asesino de Omniman, al sentir una pequeña corriente de aire, suspiró. Al voltear la mirada, se encontró con 2 figuras conocidas para él. Veo que sí me esperaste, Rojito, dijo el invencible siniestro con una sonrisa malvada. ¿Qué hace él aquí? Preguntó seriamente el invencible con los colores de Omniman, señalando al inesperado invitado. El invencible sin gafas. Como dije, quiero enfrentar a los villanos de este país, son los más divertidos de matar. Ja 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 ja. Rió el sádico invencible. Como sea, si los villanos de aquí son igual de estúpidos que en mi tierra, deben estar en algún lugar abandonado, empieza por ahí, dijo Omnimark seriamente mientras el sin gafas se iba volando lejos de los 2 Marks con capa. Los 2 asesinos de Omniman estaban cara a cara, uno con un rostro serio y el otro con el aire de un gran psicópata. ¿Para qué me querías? Preguntó Omnimark viendo con cautela al siniestro. Es sencillo, es muy probable que tú y yo seamos los más fuertes entre el grupo, y obvio puedo con todos los héroes que se me crucen, pero siendo sincero, será muy aburrido y tedioso matarlos uno por uno, así que, vayamos los 2 a donde los héroes deben de estar en este momento y aplastémoslos, dijo Siniestro sonriendo ante la idea. ¿Seguro que es esa la razón por la cual quieres que vaya contigo? Preguntó Omnimark alzando la ceja. Sí, además, sinceramente me agradas más que los demás. Quiero decir, tú también mataste a nuestro padre, dijo Mark Siniestro con una sonrisa malvada. Bien, iré contigo, pero si intentas traicionarme, prometo que te voy a matar, dijo Omnimark fríamente. Oh, incluso amenazas. Ahora me agradas todavía más. Bien, ¿dónde estarán reunidos esos héroes poderosos? Preguntó el Mark más frío entre los 2. El lugar se llama UA, dijo el Mark Siniestro con una enorme sonrisa al ver que desde la distancia de ambos villanos se veía dónde estaba aquella academia. Ahora la UA estaba en la mira de los invencibles más fuertes. Cielos de Rusia. El invencible prisionero estaba sosteniendo del cuello al héroe número 1 del país, quien le había dado muchos problemas debido a su poder con la energía nuclear. Intentó acabar múltiples veces con él, pero su poder se lo impedía, o eso era hasta que vio de reojo al sol. ¿Últimas palabras? Preguntó el prisionero viendo al héroe más poderoso del país nevado. Jódete, sus palabras fueron interrumpidas al momento en que el prisionero salió de la tierra y el héroe sintió un calor infernal. Y en poco tiempo, el héroe dejó de existir. Estados Unidos. Staran Stripe estaba en el suelo bastante adolorida, sentía varias costillas rotas, un dolor infernal. Alzó la mirada viendo al Target Invencible mirándola con furia. La heroína entonces saltó para atacar al Invencible, pero fue esquivada fácilmente por el Conquistador. Fue entonces que el invencible Target fue embestido, estrellándose contra un edificio. Al ver al responsable del ataque, vio a un hombre musculoso con una vestimenta muy llamativa. El Capitán Celebrity estaba aquí. Alto ahí, villano. Dijo el héroe con una sonrisa mientras Staran Stripe saltaba a su lado. Da igual cuántos sean, los mataré a todos ustedes. Gritó el invencible levantándose con gran furia. Los héroes sentían que si estaban juntos podían vencer al menos a alguno de estos invasores. El primero en lanzarse a la batalla fue el Capitán Celebrity. Pero entonces, ¡ac! Sintió como algo golpeaba su estómago y lo mandaba volando, mientras Staran Stripe sentía bastante miedo. Pues, el Mark Viltrumita estaba aquí. No necesito tu ayuda. Gritó Target al ver a su compañero. Te derribaron. Es obvio que sí la necesitabas, dijo fríamente el soldado Viltrumita, pero con un toque de burla que enfureció más al Target Invencible. Cállate, como sea, yo iré contra la mujer, ella era mía antes de que ese idiota, dijo Target viendo a Staran Stripe. Me parece perfecto, dijo volando hacia donde salió volando el Capitán Celebrity. Staran Stripe vio seriamente pero con terror al Target Invencible. Ya me hartaste, maldita, ahora, no me contendré, dijo lanzándose contra la heroína. Wadeku veía preocupado a sus compañeros. Sabía que en cualquier momento alguno de esos genocidas llegaría a Oa, por lo tanto, la gran mayoría de héroes y estudiantes estaban ahí, preparándose para la batalla inminente. El peliverde se acercó a su mejor amiga, quien se veía nerviosa. Incluso se veían las ganas de vomitar. Al ver a su mejor amigo, ella suspiró sonriéndole. ¿Se nota lo nerviosa que estoy? Preguntó ella suspirando.
Sí, yo quiero pensar en positivo, quiero pensar que ganaremos, pero sé que habrán bajas, no quiero ver morir a nadie, Deku-kun. Lo sé, Ochako, yo tampoco, dijo viendo a sus amigos, quienes estaban igual de nerviosos que él. Pero, Deku-kun, quiero decirte algo, por si es la última vez que nos vemos, dijo ella acercándose al chico, quien solo se quedó quieto. Te amo, Izuku, dijo Uraraka antes de darle un pequeño beso al chico normalmente tímido. No supieron cuándo fue que en medio del beso ambos estaban llorando. Tal vez era porque por fin estaban aceptando sus sentimientos, tal vez era el miedo por la situación actual. Tal vez era porque sabían que era la última vez que se verían con vida. Los dos adolescentes se separaron en un lindo abrazo del que no querían separarse. Saben chicos, si no fuera porque estamos en una situación desesperada, ya estaría saltando de la emoción, dijo Mina sonriendo levemente. Sí, estoy feliz por ustedes, chicos, dijo Kirishima sonriendo. Sí, y no se preocupen, vamos a salir vivos, la vicepresidenta de la clase sonrió confiada. Esos bastardos no sabrán que los golpeó. Gritó Bakugo sonriendo con salvajismo. Tendremos un mañana, muchachos. Gritó el presidente sonriendo. Toda la clase se vio y entre todos se dieron un abrazo grupal. Tal vez era la última vez que estarían todos juntos. Habían pasado tantas cosas juntos que, ahora eran familia. Y se prometieron en silencio que nadie moriría hoy. Aizawa vio la escena y dio una pequeña sonrisa, la primera desde que se enteró de la muerte de Mirko, Ryuko y Aux. Pero, la felicidad no duraría mucho, las instalaciones de la UA empezaron a temblar de manera agresiva. Eso alertó a todos porque, sabían que uno de esos monstruos había llegado. Una fuerza imparable empezó a destruir todas las instalaciones, incluso matando a varios alumnos que tuvieron la mala suerte de estar en el camino de esas fuerzas. Toda la UA había caído. Unos minutos después, entre los escombros, Izuku se levantó quitándose varios escombros de encima. Sus ojos verdes vieron de lejos a los sobrevivientes del ataque, entre ellos sus amigos, la gran mayoría del grupo B y varios héroes pro. El noveno portador de One for All sintió un escalofrío y al alzar la mirada, un terror inmenso invadió su ser. Todos los demás, al ver la reacción del estudiante, también alzaron su mirada y el terror de Izuku se compartió con los demás. No había uno, habían dos malditos monstruos en el aire. Las capas de los dos invencibles ondeaban con el aire, dándoles un aire malvado y poderoso. Oh, miren a estos héroes, patéticos, ¿no? El de capa amarilla se burló del terror de los héroes. Terminemos con esto rápido, dijo el de capa roja cruzando sus brazos con maldad. Lo que los héroes no sabían es que estos dos invencibles que tenían enfrente suyo, eran los más fuertes, los más malvados, los que más víctimas tenían. Esos invencibles eran los asesinos de Omniman. Los invencibles veían a los héroes, quienes estaban temblando notablemente por el miedo, cosa que hizo reír a Mark Siniestro. Oh, miren, tiemblan como cachorritos, qué patéticos, se burló el Mark más malvado de todos mientras Omnimark los veía con cautela. No nos hagan perder el tiempo y ríndanse de una vez, dijo Omnimark cruzando sus brazos y con un tono de voz indiferente, mostrando que entre los dos era el más frío. Fue entonces que, mueran. El grito del musculoso de la clase A se escuchó por los Marks, siendo el primero en reaccionar lanzando una poderosa explosión en contra de los invencibles con capa. La explosión fue tan poderosa que incluso en los rincones más alejados de la ciudad se podía ver y escuchar. Kacchan, teníamos que hacer un plan. Cierra la boca, Deku. Ya los maté, tenemos que ir por los demás bastardos y. Oh, qué pena que eso no pasó, una voz burlona se escuchó haciendo que todos volteen a ver con terror. Cuando el humo se dispersó, se veía a Omnimark y a Mark Siniestro, intactos. Oh, pobres héroes, ¿de verdad pensaron que una pequeña explosión nos mataría? Preguntó el Siniestro burlonamente. HMPH, si ese fue su mejor ataque, entonces no tienen oportunidad, dijo Omnimark limpiándose levemente el polvo de su hombro derecho con elegancia. GRR, malditos. Gritó Bakugo abalanzándose contra los Marks, siendo seguido por varios héroes. La pelea había comenzado. En otro lado. Se veía a Mark sin gafas aterrizando en lo que parecía ser una fábrica abandonada. El que se parece a papá dijo que buscará por todos los lugares abandonados. Si no están aquí, le daré un golpe por mentiroso, dijo el Mark sádico, quien avanzó a paso rápido debido a la emoción y adrenalina. Al entrar, notó como la apariencia del interior era lo contrario al exterior. Se veía cuidado y limpio, a diferencia de cómo se veía el edificio por fuera.
¿Qué villanos más flojos?, dijo Mark riendo levemente, pero su atención se centró en unas criaturas en unas cápsulas, llamando su atención. Seguramente estos son sus soldaditos. Ja, 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 patéticos, tienen un diseño defectuoso. ¿Quién fue el estúpido que creyó que ponerles sus cerebros expuestos era buena idea? Preguntó genuinamente curioso la sádica variante. Pensaba que hasta Inmortal podría con ellos y eso ya era patético. Plap, plap, plap. La atención del Invencible fue atraída por los aplausos, y al desviar la mirada vio a una figura imponente, All For One aplaudiéndole. Tenía una especie de máscara que parecía ser un soporte vital, vestía traje elegante y tenía un aura que para cualquier humano sería aterradora, pero en este momento, Afo no estaba lidiando con un humano. Tú debes ser uno de esos invasores, ¿no? ¿No te ves para nada intimidante?, preguntó el villano de 200 años. Y tú debes ser quien medio mundo cree que es el más malo entre los malos. Esperaba algo más malo, alguien musculoso, con mirada de acero y que a simple vista pensarías dos veces antes de siquiera hablar a sus espaldas. ¿Y qué me encuentro? ¿A la copia pitera de Darth Vader?, dijo el Invencible malvado con burla. De verdad, este villano se veía de todo menos intimidante. Afo gruñó por la falta de respeto y suspiró intentando mantener la calma. Bien, eres la primera persona que me falta al respeto, Ak. Gritó al sentir un puñetazo de Invencible, quien sonreía con sadismo. Bien, da igual, te mataré de todos modos, dijo el Invencible apretando sus puños con júbilo. Fue entonces que un montón de portales se abrieron, mostrando a varias figuras que se posicionaron al lado de All For One, al mismo tiempo que las cápsulas de los gnomos se abrieron, saliendo estos a paso lento detrás del Invencible, listos para atacarlo. Bien, si eso quieren, vengan por mí. Gritó el Mark sádico listo para matarlos a todos. Estados Unidos. El Capitán Celebrity estaba en un cráter, en un charco de su propia sangre. Gruñó debido a las costillas rotas. Intentó levantarse, pero sintió como algo pisaba su espalda, siendo el Mark Viltrumita quien hizo esa acción. Te sugeriría que no lo intentes, solo harás tu muerte más dolorosa. Tú, maldito, dijo entre gruñidos y gemidos lastimeros. Ya me lo han dicho antes, dijo pisando la cabeza del héroe, apretando poco a poco, sin sentir ningún tipo de piedad al escuchar los gritos del héroe, los cuales fueron callados al momento en que el pie del Viltrumita aplastó la cabeza del héroe, dejando solo una masa ensangrentada. HMPH, era muy gritón, pensó en voz alta el Viltrumita antes de voltear la mirada a su compañero, viendo cómo seguía luchando, o mejor dicho, masacrando a su contrincante. Staran Stripe intentó conectar un golpe, pero fue detenida fácilmente por Target Invencible antes de que él le arrancara el brazo entero. El grito de dolor de la heroína número 1 se escuchó por toda la zona, pero fue callada de un golpe del villano. Patética. Gritó Mark flotando hacia la heroína moribunda. Ni siquiera te mantendría como concubina en mi imperio. Gritó furioso el Mark malvado con una mueca de asco. Staran Stripe intentó levantarse para atacar, pero entonces, ¡ac! Casi sintió algo atravesando su estómago, y vio a Target Invencible con todo su brazo atravesando su abdomen. Pero no contento con eso, con un movimiento de su brazo, Mark partió por la mitad a la heroína. Invencible Target vio con desprecio a la difunta heroína mientras sacudía su brazo para limpiar la sangre. Supongo que ya no hay oposición, dijo el Mark soldado Viltrumita flotando al lado de Target, quien gruñó. Destruyamos esta isla y vámonos, dijo muy molesto el Target Invencible antes de ir volando con el soldado Viltrumita para acto seguido destrozar edificios y matar personas sin compasión. La pelea entre los héroes y las dos variantes malvadas de Mark Grayson se había intensificado al punto de que la UA quedó destruida y ahora estaban en medio de la ciudad. Varios héroes pro y algunos estudiantes habían caído al ser muy débiles para enfrentar a Mark Siniestro y a Omnimark. Vamos, es un 100 contra 2 y está siendo muy injusto para ustedes. Ja 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 ja. Rió el Siniestro esquivando las explosiones de Bakugo y las llamas de Endeavor. Omnimark, por otro lado, recibió de lleno el láser de Aoyama, pero al contrario de lo que uno esperaría, Omnimark logró tanquear el ataque usando solo su brazo. Eso fue inútil, dijo con la frialdad que caracterizaba al asesino de Omniman. Fue entonces que recibió un golpe de Tetsu en su forma de metal, pero al contrario de dañar al contrincante, solo consiguió destrozarse la mano. Omnimark frunció levemente el ceño antes de darle una bofetada que lo mandó lejos.
Su resistencia es inútil y molesta, dijo el de capa roja con un leve fastidio antes de ser atrapado por las enredaderas de Ibara. Siniestro lanzó lejos a Endeavor y fue entonces que sintió una corriente de aire detrás de él, viendo a Izuku con el One for All cargado al 80%. ¡Smash! Gritó el peliverde detrás del Mark de capa amarilla. Mark Siniestro solo gruñó antes de apretar su puño y extender su brazo con intención de golpear a Deku. Ambos enemigos chocaron puños creando una onda expansiva, pero a pesar del esfuerzo de Deku, Mark Siniestro logró ganar el forcejeo mandando a volar al héroe. Miren nada más, un valiente y estúpido héroe, ¿cómo se llama al que voy a matar? Preguntó el Mark malvado cruzando sus brazos y sonriendo malvadamente. Maldito monstruo. Soy Deku y juro que acabaré contigo. Gritó furioso Midoriya mientras cargaba otro ataque. Deku, ¿eso no significaba inútil? Shine. Gritó Katsuki logrando empujar a Siniestro con una de sus explosiones, pero a pesar de todo, el Mark de capa amarilla solo sonrió. Nada mal, perro pulgoso. Gritó el Mark malvado abalanzándose contra Bakugo, golpeándole el abdomen. Deku iba a intervenir, pero fue embestido por Omnimark, quien antes se había logrado liberar de las enredaderas de Ibara. Bakugo intentó atacar al invencible malvado, pero este lo tomó de los brazos. Eres muy molesto, maldito musculoso. Ahora, veamos cómo te las arreglas sin esto, gritó el Siniestro antes de arrancarle los brazos a Bakugo de un tirón, manchando su traje amarillo y negro. Bastardo infeliz, juro que... Gritó Bakugo por el infernal dolor que le había provocado el Mark Siniestro, pero antes de seguir hablando, el pelicenizo fue decapitado por Omnimark con un movimiento de su brazo. La cabeza de Bakugo cayó en manos del Sinister Invincible, quien la veía fijamente. En mi universo, mi padre era el ser más poderoso de la Tierra, hasta que yo lo asesiné, dijo Omnimark seriamente mientras Mark Siniestro apretaba la cabeza de Bakugo hasta hacerla estallar ante la mirada de todos, incluyendo a Izuku. Los dos Marks voltearon a ver a los héroes con un aura psicópata de parte del Siniestro y sádica de Omnimark. Los gogles negros de ambos mostraban la maldad pura que había en el alma de estos monstruos, y las manchas de sangre en todo el traje de ambos mostraban su crueldad. Fue entonces que Siniestro habló con esa voz burlona y sádica. ¿De verdad creen poder vencernos? La tensión en el aire era evidente. Los héroes furiosos y temblorosos, mientras que los Marks se veían firmes y poderosos. Omnimark estaba por abalanzarse, pero fue entonces que sintió que algo lo embistió, cosa que llamó la atención del Siniestro. Omnimark se levantó del suelo frunciendo el ceño levemente debido al atrevimiento de su contrincante. No hay nada que temer, ¿saben por qué? Ya estoy aquí. Toshinori Yagi gritó con una sonrisa en su rostro. El ex símbolo de la paz ahora tenía una armadura de color negro con detalles en dorados. Sus ojos azul eléctrico brillaban con determinación y su aura transmitía la misma esperanza de antes. Luego vio a los invencibles y luego a sus compañeros. Bien, es hora de acabar con ellos. Un grupo sígame y el otro siga a Midoriya. Ordenó Olmigta a los héroes restantes, quienes asintieron con determinación. Omnimark y Siniestro solo se vieron, pero entonces el villano de capa roja fue embestido por el ex símbolo de la paz con fuerza, mientras un grupo de héroes pro y estudiantes seguían al octavo portador. Siniestro vio la escena y luego al grupo liderado por Midoriya, y solo se relamió los labios con placer. Bien, es hora de jugar, dijo antes de abalanzarse contra su contrincante. Con Omnimark. El Viltrumita de capa roja cayó al suelo sin ningún daño aparentemente. Se levantó del cráter que él provocó al caer al suelo sin mayor importancia, pero entonces recibió un golpe de Mirio en el estómago que lo empujó un poco hacia atrás. Acto seguido, Ida embistió al Viltrumita con toda su velocidad estrellándolo contra una pared. Omnimark apenas se levantó cuando sintió una lengua demasiado larga enrollando su cintura y unos tentáculos similares a los de un pulpo aprisionando sus brazos, antes de ser lanzado contra un auto. El Viltrumita no pudo ni respirar cuando una mano gigante de parte de Moon Lady lo aplastó. Después de recuperarse del impacto, el villano sintió como las enredaderas de Kamui Works lo atrapaban y, debido a esto, fue electrificado por Kaminari, aturdido por Kyoka por su poder sónico y empujado por las ondas de Nejire. Omnimark logró ejercer presión en las enredaderas, pero entonces sintió su cuello ser enrollado por la bufanda de Aizawa al mismo tiempo que un grito supersónico de Present Mic lo mandó a atravesar unos edificios.
Al salir de los escombros, Omnimark fue recibido por un puñetazo de Olmigat en su estómago, seguido de otro en su mentón, luego uno en la quijada, seguido de otro en las costillas y finalmente un poderoso gancho que lo mandó contra el suelo, aparentemente fuera de combate. ¿Qué te parece eso, monstruo?, preguntó Olmigat sonriendo. La batalla estaba saliendo bien. Este monstruo con apariencia juvenil había caído por las fuerzas del bien. Si seguían así, uno de los asesinos de Omniman caería y eso lo hacía sonreír. Omnimark notó algo un tanto cálido en su labio. Al limpiarlo con su dedo pulgar, notó una pero muy pequeña gota de sangre. La mirada indiferente de Omnimark no cambió en lo absoluto al ver aquella mancha rojiza en su pulgar. Este solo se incorporó lentamente, dejando en shock a todos al ver que sus ataques poco y nada le habían hecho al invencible. Y lo siguiente que dijo heló la sangre de los presentes. ¿Todo ese ataque, para qué? ¿Para una triste gota de sangre?, dijo el hijo de Nolan Grayson. Su tono de voz era frío e indiferente, ante la incredulidad de los presentes. Si había algo que Omnimark aprendió a la perfección de Omniman, era dejar que sus contrincantes pensaran que tenían una oportunidad contra él, para acabar con ellos cuando fueran presa del pánico y la desesperación. Y ahora era tiempo de aplastar esa esperanza. Omnimark vio calculadoramente a los héroes, buscando a sus primeras víctimas. No tardó mucho en encontrarlas, la respuesta era obvia. El villano flotó en un movimiento inhumanamente rápido contra los héroes, quienes se prepararon para contraatacar, pero varios fueron pasados de largo, pues no eran el objetivo de Omnimark. El sonido de una cabeza cayendo al suelo y el del puño del Viltrumita destrozando la carne de alguien paró la pelea. Los ojos de los presentes estaban asustados al ver las dos víctimas del Viltrumita. Kyoka abrió con terror los ojos por el dolor. Había sido atravesada en el pecho por el puño de Omnimark que sobresalía por su espalda, mientras que el cuerpo sin cabeza de Mick caía al suelo. Omnimark notó que estos dos prácticamente tenían un poder que podía hacerle frente. Lo más lógico para él era matar a Mick y a Kyoka antes de que supusieran un problema. El Viltrumita sacó su puño del cuerpo del adolescente, quien había caído sin cuidado al suelo. Hirou sintió como su cuerpo se enfriaba y la vida se le escapaba. Esta, con sus últimas fuerzas, vio a Kaminari y le sonrió suavemente. Acto seguido, ella dejó de existir. «¡Bastardo!», gritaron Kaminari, Aizawa e Irida, furiosos por la muerte de Kyoka y Mick. El velocista corrió contra Omnimark listo para golpearlo, pero este detuvo el ataque, antes de tomarlo de la cabeza con fuerza. «Te haré lo mismo que le hago a los velocistas», dijo Omnimark apretando la cabeza del presidente de la clase, quien gritaba de dolor por la presión. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la cabeza del estudiante explotó. «¡No!», gritaron todos por las muertes. Omnimark en menos de un minuto acabó con 3 del grupo. Todos se abalanzaron nuevamente contra el villano, quien esquivaba sus golpes como si fuera lo más fácil del mundo. Omnimark notó como Tamaki estaba en el aire encima suyo. El Viltrumita lo tomó de la pierna y lo azotó contra el suelo, descalabrando al miembro de los 3 grandes, pero un segundo azote fue suficiente para romper en 1000 pedazos la cabeza del chico. Omnimark lanzó el cuerpo de Tamaki, que fue atrapado por Mirio, quien estaba en shock por la muerte de su mejor amigo. Grave error. Omnimark atravesó la cabeza del héroe con su puño, matando al rubio. Nejire, al ver esto, gruñó con furia y lanzó sus ondas contra el Viltrumita. Este, al notarlo, usó el cuerpo de Mirio como escudo. El cadáver fue destrozado por completo por el ataque de la peli azul. Ella no pudo respirar debido a que un poderoso golpe del Grayson hizo que la cabeza de la mujer saliera volando por los aires. «¡Infeliz!», gritó Moon Lady con la intención de aplastar al Viltrumita, pero este solo esquivó el embate y acto seguido atravesó la garganta de la heroína gigante con su cuerpo. Kamui Wolves, al ver este acto, quedó totalmente en blanco, pero no pudo seguir en su luto al sentir cómo su cuerpo era atravesado por el brazo de Omnimark desde su abdomen hasta la cabeza. Aizawa, con furia, intentó atrapar a Omnimark con su bufanda, pero el Viltrumita atrapó la prenda del profesor, jalando al héroe nocturno hacia él, solo para que Shota fuera atravesado por el puño de Omnimark al punto de que su propio corazón explotara. La lengua de Asui intentó tomar a Omnimark para lanzarlo nuevamente, pero esta vez el Viltrumita lo vio venir, tomando el órgano con su mano y acto seguido jalándolo con tal fuerza que Tsuyu sintió un desgarrador dolor. Lágrimas caían de sus ojos.
Ella estaba siendo entrenada para ser una gran heroína de rescate en un futuro, pero esto era diferente, esto era horrible, la estudiante no pudo pensar debido a que recibió un codazo por parte del hijo de Nolan Grayson que le destrozó la mandíbula. Caminar y veía esto con terror. Sus pupilas estaban dilatadas. No podía reaccionar ante la muerte de casi todos, pero el shock siempre será tu peor enemigo en una batalla a muerte. Omnimark, al ver al estudiante quieto, aprovechó para tomarlo de la cabeza y romperle el cuello al punto que la cabeza del chico eléctrico quedó al revés. El estudiante escupió sangre antes de morir. ¡Maldito bastardo! Gritó Olmig abalanzándose contra Omnimark, dándole un puñetazo. Pero a diferencia de los golpes anteriores, este golpe no afectó en lo absoluto al Viltrumita. Patético, dijo empujándolo con tal fuerza que hizo que Toshinori se estrellara contra una pared, casi rompiéndose la espalda. ¿Sabes? Investigué sobre ti. Toshinori Yagi, Olmig, ex símbolo de la paz, ¿sabes? En mi mundo también había símbolos, esperanza, paz, justicia y más, los humanos comunes los veían como dioses, pero todos ellos fueron aplastados por mi padre, Omniman, empezó a hablar el villano mientras avanzaba a paso lento hacia el héroe acorazado. Ningún héroe pudo con él. Me entrenó para ser el soldado perfecto, el Viltrumita perfecto, pero, nunca se esperó que yo lo superaría. Decidí acabar con él en el momento que decidí conquistar mi mundo. Solo era un estorbo. Todavía recuerdo su rostro pálido al ver cómo su hijo lo partió por la mitad. Omnimark sonrió al recordar el momento en que asesinó a su padre, cuando se adueñó de sus colores y su nombre. Nunca tuvieron oportunidad. Yo maté a un conquistador de planetas, ¿de verdad creyeron que podían vencerme? Preguntó cruzándose de brazos viendo a Olmig, quien escupió sangre a montones. No me importa. Siempre habrá un héroe que, Toshinori no pudo seguir con su discurso al sentir el brazo de Omnimark en su abdomen, atravesándolo. No me interesa tu discurso, falso símbolo. Solo eres un hombre patético, tan frágil como cualquier humano. No eres especial, no eres importante, no eres un verdadero símbolo de la paz, dijo Omnimark para sacar su brazo del abdomen del ex símbolo de la paz, para luego decapitarlo con un movimiento de brazo. Al ver los cadáveres, Omnimark solo pudo suspirar de la decepción. Pelearon solo para sacarme una gota de sangre, dijo Omnimark antes de ver una explosión no tan lejos de ahí, seguramente el siniestro seguía divirtiéndose con el otro grupo de héroes. El villano alzó vuelo sin voltear atrás. Ya no había razón para hacerlo. Solo era un recordatorio de los patéticos héroes que, creyeron poder vencerlo. Aclaración. Este capítulo pasa al mismo tiempo que el anterior. Mark Siniestro vio cómo Omnimark fue mandado lejos por Olmig seguido de varios héroes. Este se relamió los labios con placer al ver a sus víctimas. Bien, es hora de jugar, dijo el invencible Siniestro antes de abalanzarse contra el grupo de héroes, más en específico contra Izuku, quien apenas pudo esquivar su embate. El puño del Siniestro rompió el pavimento del suelo. Ups, creo que fallé, dijo el Siniestro con una sonrisa torcida. Fue entonces que bloqueó un golpe combinado de Kendo y Kirishima que lo hizo retroceder un poco. Endeavor y Shoto lanzaron sus llamas contra el Siniestro, quien las esquivó con una facilidad absurda. En el aire, el Siniestro sintió múltiples balas golpeando su espalda. Estas no llegaban a ser ni molestas, pero sí eran notables. Al voltear, se encontró con Yaoyorozu con un rifle apuntándole. Siniestro sonrió, pero entonces vio a Uraraka lanzarle un auto debido a que con su Kirk le había quitado la gravedad. El de capa amarilla solo sonrió malvadamente. Parecía que todos querían ser asesinados por él, y estaba indeciso por ver a quién mataría primero. Texas Smash. Gritó Izuku golpeando a Siniestro con el 100% del One for All, mandándolo a volar. Siniestro se estampó contra una pared, y cuando se levantó fue congelado por Shoto. Acabemos con esto, dijo la heroína 13 creando uno de sus característicos agujeros negros con la intención de matar a Mark. Este no tuvo que ser un genio para saber las intenciones de la heroína. Ejercer presión en su cuerpo destrozó el hielo que lo tenía aprisionado, evitando de paso el agujero negro. Siniestro vio a sus contrincantes y sonrió listo para seguir atacando, pero fue entonces que una granada fue lanzada por Yaoyorozu. Esta expulsó un humo rosado que fue inhalado por Siniestro. Midnight veía esto con seriedad. La granada tenía una dosis bastante potente de su Kirk. Tal vez si tenían la fortuna, Siniestro caería dormido. En mi mundo intentaron acabar conmigo de esta forma, me comí sus corazones cuando los maté, dijo Siniestro con una sonrisa torcida.
Lo dicho por este sorprendió, asqueó y asustó a todos. Este desgraciado era un caníbal. Siniestro sonrió y, notando a Midnight y a Yaoyorozu, voló a gran velocidad contra ellas, tomando a la heroína más 18 y a la estudiante de la cabeza para, a una gran velocidad, estamparlas contra la pared. Siniestro rió al ver la materia gris y el resto del cerebro de Midnight y Momo en el suelo, y la sangre en su mano. California Smash. Detrás del Siniestro, un furioso Deku intentó golpearlo, pero fue esquivado. Siniestro notó como algo lo tomó de la espalda y lo jaló contra el suelo, siendo unas bolas moradas y pegajosas. Siniestro se levantó y vio a Mineta, y entonces sonrió antes de volar y tomarlo del cuello. Vaya, vaya, mira quién tiene las pelotas grandes, dijo Siniestro con una sonrisa malvada tomando del cuello a Mineta, quien se veía totalmente aterrado. Mark sonrió pensando cómo acabar con él. Decapitarlo, partirlo a la mitad, estrellar su pequeño cuerpo contra alguna superficie. Cada idea era maravillosa. Siniestro entonces vio por encima del hombro a 13 creando otro agujero negro, y la idea que se le vino a la mente lo hizo sonreír casi excitado. Disfruta tu muerte. Ja 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 ja. Rió Siniestro lanzando a Mineta al agujero negro. Este gritó al ser absorbido por él y morir al ser espaguetificado, y finalmente fue tragado. La muerte de Mineta dejó a todos en shock. No podían creerse lo que pasó, y 13 sintió su pulso acelerarse. Ella mató a un estudiante, pero, no se esperó ser tomada del cuello por Siniestro. A volar. Gritó Siniestro volando, tomando del cuello a la heroína, quien no pudo reaccionar y, en menos de un parpadeo, ambos ya estaban en el espacio. Siniestro entonces sonrió antes de volar nuevamente a la Tierra a una velocidad absurda con 13 aún sostenida del cuello. Debido a la caída atmosférica, la heroína sería pulverizada, gritando de dolor antes de morir. Siniestro sonrió al ver a la mayor amenaza caer. Este voló de nuevo al campo de batalla y con gran fuerza atravesó los cuerpos de Mina, Kendo, Kirishima, Yui y de la gran mayoría de héroes, manchando su traje amarillo y negro de mucha sangre. ¡Maldito! Gritó Endeavor lanzando sus llamas, pero eso no impidió que el cruel destino llegara en forma de un Viltrumita psicópata, pues su estómago fue atravesado por Siniestro. ¡Viejo! Shoto gritó listo para atacar, pero apenas alzó su mano izquierda, su cabeza fue desprendida de su cuerpo por Siniestro. Ups, creo que se me resbaló, dijo Siniestro riendo antes de recibir un golpe de Deku. Bastardo. ¿Acaso no tienes alma? Gritó Deku forcejeando con el Siniestro usando todo su poder. Esa es la razón por la que nunca pierdo, dijo Siniestro sonriendo malvadamente, dándole un potente cabezazo al peliverde con la suficiente fuerza para quitárselo de encima. Siniestro entonces notó a Uraraka y sonrió. Ella debe ser tu noviecita, ¿no? Preguntó Sinister Mark con una sonrisa que dejó pálido a Izuku. No, no la toques. Gritó intentando dar un golpe, pero siendo mandado a volar por Mark. Duerme un rato, dijo Siniestro antes de dirigirse contra Ochako, quien seguía en shock por las muertes. No se dio cuenta cuando el Siniestro estaba enfrente suyo, y cuando lo hizo, ya era muy tarde. Puago Chaco escupió sangre al momento en que Siniestro le atravesó el pecho sin ningún tipo de piedad o compasión. ¡No! Gritó Izuku en shock por la escena. Siniestro dejó caer el cuerpo sin vida de Uraraka sin ningún tipo de cuidado antes de volar con el corazón en la mano. Midoriya se acercó al cuerpo frío de Uraraka y lo abrazó. Sentía sus ojos lagrimear y su voz quebrarse. Oh Chaco, levántate, por favor. No te vayas. Que no te vayas. Gritó Izuku al cuerpo muerto de la castaña, quien tenía los ojos abiertos por la dolorosa impresión. Por favor, no te vayas. No puedo hacer esto sin ti. Te amo. Gritó Izuku con todo el dolor de su corazón. Oh, pobre Deku, la voz cruel de Mark Siniestro hizo levantar la mirada de Izuku con una furia inigualable. ¿De verdad creíste que podías vencerme? Vamos, mírate, eres patético, ¿de verdad haces que sienta pena por ti, amigo? El tono de voz torcidamente burlón de Mark mostraba a la perfección su naturaleza maligna. No era un conquistador. No era un soldado. No era un rey. Era un enfermo psicópata sin ningún tipo de escrúpulos o moral, que adoraba ver sufrir a sus víctimas con tal de divertirse, sin importar las muertes que causara. Era, el invencible Siniestro. Deku vio con furia al invencible. Entre lágrimas gruñía. La adrenalina estaba al 100%. Iba a vengar a todos y acabar con el monstruo.
No importa qué tan rápido seas, no importa qué tan fuerte seas, puedo ver el futuro, y no estarás vivo mañana, gruñó Deku entre lágrimas y con gran furia, mientras que todo el poder del One for All se manifestaba en él. Invincible no pudo evitar reír por la amenaza. Vaya, ¿de verdad crees que tienes ese poder para amenazarme? Bien, mátame, aquí te espero, preguntó el Siniestro con maldad. Ambos contrincantes se lanzaron en un potente choque de puños que creó una potente explosión, pero a pesar de la adrenalina de Deku, el poder Viltrumita era demasiado y su brazo se quebró al punto de que el hueso de la muñeca quedó expuesto. ¡Ak! Gritó Izuku por el intenso dolor, pero eso no impidió que aprovechara el leve aturdimiento del Siniestro para golpearlo. Texas Smash. Gritó Izuku golpeando a Siniestro, para luego golpearlo múltiples veces con diversos Smash, cada uno con un nombre diferente, pero igual de potentes. Full Cowling 200%. Gritó Izuku golpeando nuevamente a Siniestro, mandándolo contra el suelo y aparentemente ganando la pelea. Izuku cayó rendido ante el cansancio. Pudo ganar la lucha, pero perdió mucho. No sabía si All Might había logrado vencer al otro invincible. Esperaba que sí. Se levantó y tuvo intenciones de seguir abrazando al cadáver de Uraraka y llorar su pérdida, pero entonces, clap, clap, clap. Izuku quedó en blanco. No era posible. Había ganado. Ese monstruo debía estar muerto. Pero, no. Ahí estaba Invincible Siniestro flotando en dirección suya, aplaudiendo con una sonrisa malvada. Tengo que agradecerte, me quitaste el dolor de espalda, dijo burlonamente el Siniestro con una sonrisa maligna. Deku quedó en blanco. No era posible que el desgraciado siguiera vivo. ¿Qué clase de monstruo infernal eres? Gritó Izuku desesperado y muy aterrado. ¿Monstruo infernal? Te equivocas, soy el mismo demonio, dijo Mark Siniestro con una sonrisa tan malvada que dejaría a All For One como un simple bebé. Deku se levantó, pero no pudo reaccionar cuando Mark Siniestro chocó su palma contra su pierna, rompiéndosela. ¡Ark! Gritó Izuku con demasiado dolor y, aún con eso, el Mark Siniestro lo tomó de la cabeza, dándole un cabezazo que le rompería la nariz. No eres un héroe, ni siquiera puedes proteger a tus amigos, haces honor a tu nombre, eres un inútil, dijo Invincible destrozando más la psique de Izuku. Deku nunca significó tú puedes. Ahora veía que su significado siempre fue inútil. Y eso era lo que Izuku era, un inútil. No pudo proteger a nadie. Su interés romántico, sus amigos, su mentor, su ciudad, su mundo. Todo se estaba yendo a la mierda por culpa de 18 individuos, cada uno parecido entre sí. ¿Por qué están aquí? Preguntó Izuku con furia. ¿Una prueba? ¿Qué? Preguntó Midoriya en shock. Así como escuchaste. Nosotros fuimos reclutados para ver si podemos hacer miserable la vida de una variante nuestra que es un héroe, pero necesitábamos saber si estábamos listos para ir y destruir su vida. Así que usamos su dimensión como la prueba perfecta, con simpleza contestó el Invincible Siniestro. Esa respuesta tan vaga y tan mala solo enfureció a Izuku. Solo fueron usados para saber si estaban listos para ir a joder a una versión de ellos que era buena, una versión que si hubiera estado aquí los hubiera ayudado seguramente. Pero ahora no podía hacer más que gritar. Son unos malditos hijos de Puag. El grito de Izuku fue interrumpido por la mano del Siniestro, quien lo atravesó y de paso tomó su corazón. No me interesa, dijo fríamente el Siniestro sin ningún tipo de empatía por el chico. Izuku empezó a ver borroso antes de desplomarse y caer al suelo. Su último pensamiento fue que la promesa que tuvo con su clase, sus amigos, su familia no pudo cumplirse debido a que todos estaban muertos. Y lo último que vio fue al Mark Siniestro con una sonrisa sádica, sosteniendo su corazón, su almuerzo. Oh, pobre héroe, el Invincible sin gafas estaba riendo de forma escandalosa mientras arrancaba el brazo de un gnomo con facilidad. Ja 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 ja. No solo son defectuosos, sino que también son muy débiles. Ja 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 ja. Rió el sádico Invincible antes de esquivar las llamas de Gaby. Te voy a cortar. Toga gritó abalanzándose contra el Invincible, pero solo hizo que el Viltrumita la golpeara en el abdomen, partiéndola a la mitad. Ja ja ja, qué rarita eres, amiga, dijo el Invincible después de matar a Himiko. Un gnomo se abalanzó contra él, pero no se esperó perder la cabeza. Ja 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 ja. Son increíbles. Quiero decir, son muy débiles, pero también muy divertidos, gritó el Mark sin gafas. Este lanzaría la cabeza del gnomo como una pelota de béisbol, atravesando a varios gnomos y a villanos como Spinner, Mr. Compress, etc.
Dabi lanzó sus poderosas llamas contra el Mark alternativo. Este solo tanqueó el ataque cruzando sus brazos en forma de cruz. Cuando el ataque cesó, se vio al invencible sonriendo de manera sádica, y solo pudo reír para irritación del villano. Ja ja ja, qué patético, amigo, sonrió sádicamente la variante de Mark Grayson. El Viltrumita fue embestido por el rey demonio a gran velocidad. ¿Te crees con el derecho de dominar el mundo? Preguntó All for One forcejeando con Mark. Ja 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 ja. ¿Acaso tú dominarás el mundo? No me hagas reír, se burló el Mark sin gafas dándole un rodillazo a Afo y lanzándolo contra una pared. Dice ser el rey demonio. De verdad que tu ego está muy elevado, no eres la gran cosa, se burló el invencible sin darse cuenta de que Shigaraki estaba detrás suyo para tocarlo con su mano, eliminarlo de la existencia. Pero entonces, algo golpeó a Shigaraki con una fuerza tremenda. Una fuerza muy superior a cualquier humano. Una fuerza que solo una fracción sería capaz de destruir montañas. Esa era la fuerza de Shiesty Mark. ¡Ey, no te metas! Lo tenía controlado. Gritó furioso el invencible sin gafas viendo al de velocidad. Vete a la mierda. Yo también quiero divertirme. Gritó el Mark con velo muy enojado. Pues pierdes tu tiempo. Esto no es divertido, dijo esquivando el golpe de Afo, y pateándolo en la pierna y luego golpeando su estómago. Va, se ve divertido, bien, quédate, pero no te acerques al Darth Vader pitero, dijo señalando a Afo, quien se veía molesto. Me parece bien, dijo el Shiesty Mark con una sonrisa bajo el velo antes de volar para golpear a un Nomu, explotando su cuerpo de un titánico puñetazo. Afo se abalanzó contra el Mark sin gafas, pero fue recibido de una bofetada que dejó una bolladura en su máscara. El invencible lo tomó de la corbata y le dio un potente cabezazo que dañó todavía más el casco del villano. Mientras, con Shiesty Mark el Mark con velo azul atravesó el estómago de un Nomu de un puñetazo. Luego lanzó el cuerpo contra otro Nomu. Bloqueó el golpe de otro Nomu y luego le explotó la cabeza. El fuego de Dabi atacó por la espalda al de velo. ¿No te enseñaron que se pelea como hombre, maricón? Gritó el Mark antes de recibir un puñetazo de un Nomu en el mentón. Luego fue tomado de la camisa por el mismo Nomu y luego recibió una buena patada. Mark solo se levantó y rió. Es patético. Ni 1000 de ustedes se comparan con una fracción de mi poder, dijo el Mark malvado antes de golpear el suelo creando una poderosa onda expansiva que empujó y mató a muchos Nomus. El Shiesty Mark embistió a varios Nomus, lo que los mató de forma horrible. Dabi intentó levantarse nuevamente, pero solo consiguió ser levantado del cuello por Shiesty Mark. Y tú solo eres una mierda cobarde. Mírate. Déjame adivinar. Eres de esos villanos que creen que tienen razón, pero realmente eres un berrinchudo, dijo burlonamente el Shiesty Mark viendo con desprecio a Todoroki. N no es un berrinche, bastardo, gritó furioso, pero entonces sintió como el invencible apretaba más su cuello. Me da igual lo que sea. Solo eres otra lacra a la cual aplastar, dijo el Shiesty. Fue entonces que el villano sintió la vida escaparse. Sentía que su venganza no podría ser una realidad, pero si él moría, se llevaría a este bastardo con él. Todavía tengo algo con lo que matarte, dijo entre jadeos el villano. Ajá. ¿Y qué sería? Todo, mi puto esqueleto, gritó mientras el cuerpo del pirómano empezaba a brillar de un poderoso azul, mientras que los ojos de Shiesty Mark se abrían. Boom, una poderosa explosión se manifestó matando a todas las personas, Nomus y villanos cerca de la zona. Una explosión que, si se veía de lejos, podría compararse a una bomba nuclear. La atención del invencible sin gafas y de Afo se dirigió a la explosión. Sabía de tu potencial, Dabi, pero nunca pensé que fuera así, dijo Afo antes de volver a ser golpeado por el invencible. Hey, estamos peleando. Dijo el invencible antes de chocar su cabeza contra el abdomen de Afo, cosa que lo hizo escupir sangre por el potente cabezazo. Cuando el humo se dispersó, mostró a un Shiesty Mark casi intacto, pero con la excepción de que ahora toda la parte superior de su traje estaba totalmente desintegrada, exponiendo su rostro y la camisa de su traje. Vaya mierda, dijo el Mark con cierto enojo debido a su traje arruinado. Mientras tanto, Afo estaba en el suelo con una gran cantidad de heridas y con su orgullo roto. Qué patético. Esperaba algo más del mayor villano de este mundo, pero tú, no eres para nada, eres de lo más patético que he visto. Ja ja ja. Incluso puedo apostar que Duplicate te vencería, y eso es peor que patético, dijo el invencible con un tono burlón.
El villano intentó golpear al invencible malvado, pero Mark tomó el puño de Afo con su palma y luego se lo dobló. Esto es triste. Triste porque eres una puta mierda. Te crees importante, pero créeme, un héroe con 2 dedos de frente se daría cuenta de que no eres más que un chiste. ¿Crees que no me di cuenta? Intentaste robar mi poder, así es como eres supuestamente poderoso. ¿Robando los poderes de otros? Ja, vaya rey demonio, dijo pateándolo y dejándolo en el suelo. Y infeliz. Gritó furioso el villano, pero eso no impidió que un puñetazo de invencible destruyera su casco por completo. El villano entró en pánico, pero también se enfureció. Odiaba sentirse vulnerable. Odiaba ser la presa. Rey demonio. Yo diría que un mejor apodo para ti es, perra del demonio, porque ahora no eres más que un cachorrito vulnerable, una hormiga que voy a aplastar, dijo antes de patear la cabeza de Afo y sacándola a volar, matando al villano. Lo que ningún portador del One for All logró, lo hizo un sádico de traje amarillo y azul con sed de sangre. Shiesty Mark se acercó al Mark sin gafas con una expresión aburrida. Tenías razón, estos inútiles fueron muy aburridos. Debí ir mejor con el que tenía bigote. Seguramente México era mejor, dijo el que antes tenía velo con una expresión aburrida. Me da igual. Bastardos. Gritó el único sobreviviente de la Liga de Villanos, Shigaraki. El peliblanco se abalanzó contra los invencibles con intenciones de matarlos. Estos se prepararon, pero, entonces, alguien por la espalda tomó a Tomura por los brazos y se los arrancó con una facilidad aterradora, dejándolo en el suelo. Cuando Shigaraki alzó la vista, se encontró con Omnimark viéndolo fijamente, ladeando la cabeza un poco. Creo que llegamos en el momento correcto, dijo el de capa roja al aire. Fue entonces que Shigaraki sintió su mandíbula desprenderse de su cuerpo por el más poderoso golpe que alguna vez llegó a sentir. Una fuerza siniestra. ¿Qué carajos hacen aquí? Gritó el sin gafas furioso de ver a los dos más fuertes de los invencibles en la escena. Ya acabamos con los héroes, dijo con su clásica frialdad Omnimark cruzando sus brazos. Ah, ya, dijo el Mark con velo mientras se rascaba la nuca. Entonces el invencible siniestro aterrizó enfrente de los otros tres. Terminemos con esta puta isla de mierda, dijo el Mark siniestro con odio, queriendo ya acabar con la prueba. Y Omnimark sabía la razón por la que el siniestro estaba tan irritado. El siniestro tenía hambre de carne humana. Bien, guíanos, dijo Omnimark. Tal vez era el que más se acercaba a la fuerza del siniestro, pero sabía lo estúpido y peligroso que sería no obedecer al Mark más fuerte en su estado hambriento. Los 4 invencibles empezaron a volar en direcciones distintas. Ya habían acabado con la mayor amenaza. Ya no había esperanza. México, Ciudad de México. Se veía al Mark con bigote en los restos de una Ciudad de México totalmente en llamas, destruida hasta la médula, los cadáveres de los héroes esparcidos por toda la zona. La mirada fría del invencible era digna de cualquier viltrumita puro, como un asesino despiadado sin corazón. Francia, París. El Mark sin máscara veía con frialdad la ciudad del amor con todo el odio en su corazón. Destruir esta ciudad representaba lo roto que estaba. Si él no tenía al amor de su vida con él, nadie lo tendría. El desenmascarado veía con frialdad las llamas y la torre Eiffel caída. La gran mayoría de la población había sido asesinada. Ya no había nada de amor, solo la muestra de un corazón roto. Estados Unidos. Estaban Target Invencible y el Mark Soldado Viltrumita viendo en los cielos estadounidenses la destrucción que habían hecho con su fuerza combinada del soldado y el emperador. Target gruñó. Esto no había sido digno de su poder. No mantendría a ninguna de esas plagas como esclavos para su imperio, mientras que el soldado Viltrumita solo suspiró. A pesar de todo, no tuvo placer en esta destrucción. Rusia. Mark prisionero reía flotando viendo la destrucción que había ocasionado. Tras matar a aquel héroe lanzándolo al sol, decidió no solo destruir Rusia, sino a todos los países que alguna vez estuvieron en la Unión Soviética. La sangre en sus manos era la respuesta necesaria para saber cómo terminaron aquellos débiles que intentaron detenerlo. Italia, Roma. El Mark con cabellera había terminado con todo el lugar. Toda la población estaba acabada. El Coliseo romano estaba destrozado y prácticamente no había ni migajas de lo que alguna vez fue la capital de Italia. El Mark malvado solo apretó sus puños. No estaba satisfecho. Su espíritu competitivo quería más, mucho más. Canadá. Flaxan Mark terminó con el país frío de América. Su expresión fría y seria demostraba la poca empatía que tenía por la humanidad.
Él solo desvió la mirada levemente antes de ver a un sobreviviente intentando escapar. Él solo suspiró y voló contra él, no es necesario decir cómo terminó el estúpido que intentó escapar. Brasil. El Mark Retro voló contra la estatua del Cristo Redentor, atravesándola y destruyéndola. Todo el país sucumbió ante su poder. Rió con gracia al recordar a los héroes que había asesinado. Voló para destruir lo poco que quedaba del país. China. Bulletproof y Bald Invincible veían su destrucción con bastante satisfacción. Ellos tenían manchas de sangre en su traje demostrando la masacre que ellos dos habían creado. Esto solo era diversión para estos dos psicópatas. Corea del Norte. Mohawk Mark había terminado con la tiranía del país, debido a que terminó con todo el país. Este sucumbió al poder del emperador Viltrumita. Solo veía con una sonrisa sádica la destrucción que él mismo había creado. Después de Japón, decidió acabar con ambas Coreas. Ya había destruido todo Corea del Sur y ahora Corea del Norte sucumbía. África. El Mark deportista decidió destruir todo el continente como un reto. Su ego y su competitividad le hicieron apresurarse, terminando con un continente en tiempo récord. Crear pequeños terremotos fue algo muy útil para terminar con el 90% de la población. España. El invencible enmascarado veía la zona que destruyó con cierta tristeza. Una parte de él se sentía culpable por todo lo que había hecho. Él, a diferencia de la gran mayoría de los invencibles, no era un psicópata que amara la destrucción. Pero todo sea para tener a su mamá de vuelta. Japón. Omnimark estaba buscando al Mark siniestro. Tanto él como sus compañeros ya habían terminado de devastar Japón. Destruyeron absolutamente todo y prácticamente todo era un caos. Pero el siniestro no había aparecido durante horas. Fue entonces que escuchó unos sonidos extraños que llamaron su atención. Ñam, ñam, ñam. Omnimark caminó hacia la dirección del sonido, encontrándose con el Mark siniestro, comiéndose el cadáver de una niña peliblanca con un cuernito en su frente. Omnimark solo suspiró por el asco que sentía. ¿Era necesario?, preguntó el de capa roja. Sí, ya tenía hambre, y la carne de niños es la más deliciosa. De camino me comía un niño que tenía cara de matón y una gorra con unos picos. Claro, tuve que matar a unas heroínas con cosplay de furras de gato, incluso había un hombre ahí, creo que era trans, dijo el invencible siniestro devorando el brazo de la niña, perdiéndose en su relato. Eso no me interesa, ya terminamos de destruir todo, debemos reunirnos todos, dijo Omnimark seriamente mientras cruzaba sus brazos, aunque todavía tenía cierto asco en su mueca. Ya voy, dijo siguiendo devorando a la chica. Unos minutos después Omnimark y el siniestro se reunieron con el Shiesti y el Mark sin gafas, quienes se veían impacientes. ¿Por qué mierda tardaron tanto?, preguntó el Shiesti impacientemente. Me desvié por comida, dijo devorando el pequeño dedo de la niña para el asco de todos. Como sea, Armstrong llamó, pasamos la prueba, ya podemos regresar a nuestra dimensión original, dijo el invencible sin gafas explicando con simpleza. Bien, ¿dónde nos reuniremos?, preguntó el siniestro debido a que perdió su comunicador en su pelea con los héroes. Dijo que en el cielo del océano Pacífico, que ahí nos recogerá, dijo el Shiesti mientras el sádico asentía. Bien, no perdamos el tiempo, dijo el Mark con los colores de Omniman siendo el primero en volar, siendo seguido por los otros tres. Shiesti y el sin gafas no pudieron seguir el ritmo de Omnimark, cosa que lo hizo sentir un poco orgulloso, pero, eres muy lento, rojito, dijo el Mark siniestro dominando la carrera, superando sin muchos problemas a Omnimark. Te odio, dijo Omnimark viendo la superioridad del siniestro. Océano Pacífico, unas horas después. En el Océano Pacífico, los invencibles ya estaban reunidos. Todos estaban en un silencio incómodo y tenso. Fue entonces que un portal verde se abrió donde se vio a Armstrong Levy. Bien, hicieron un increíble trabajo. Ahora puedo confiar en ustedes para acabar con Mark Grayson, dijo el moreno con una sonrisa malvada. Los invencibles en silencio entraron al portal. Después de que todos pasaran, el portal se cerró. Y con eso terminó aquella masacre que acabó con la era de los héroes y con la gran mayoría de la población de ese mundo. Este era el final donde los héroes murieron. Bien, se ven en forma, pero cansados. Descansen un rato, y. Mañana, iremos a destruir la vida y la reputación de mi invencible, dijo malvadamente el barbón fríamente pensando en la pronta destrucción de la vida del héroe que él tanto odiaba. Al día siguiente, Dimensión Prime. Varios portales verdes se abrieron en los cielos azules del planeta Tierra.
La calma de la zona fue rota por la velocidad en que varias figuras salieron de todos esos portales. Los invencibles malvados volaban siendo dirigidos por el Mark Siniestro, listos para hacer otra devastación mundial, listos para acabar con el único invencible bueno. Una nueva guerra estaba por comenzar. La Invencible War.